Muy bien, vamos a empezar con la clase de miembro inferior. Van a haber muchas similitudes, sí, con miembro superior. Esto va a ser básicamente músculo esquelético, así que no hay mucha diferencia. Van a ver lo que les dije la clase pasada. Los protocolos son muy similares, sí, es acordarse, este, cuatro secuencias como general y saberse un par de diferencias. Igual no voy a ser tan extensivo con el tema de los protocolos en cuanto a qué les voy a tomar, pero les va a ayudar, ¿sí? Ténganlo en cuenta, tengan este, una idea por lo menos por arriba, y si están flojos o están ahí en el momento de llegar al final, nada, saberse un par de protocolos siempre suma, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar por la parte superior, como siempre, ¿sí? El pedido superior que hay de pelvis ósea perdón, de miembros inferiores suele ser pelvis ósea, ¿sí? Al hacer el pedido de pelvis ósea, acá tenemos un poquito de anatomía, ¿sí? Tengan en cuenta con lo que vimos en la clase de columna, que una cosa es que pidan pelvis ósea, otra cosa es que pidan lumbar y sacro o sacrocoxis o articulación sacroilíaca, son protocolos diferentes, ¿sí? Por eso los incluimos en columna. Lo mismo todo lo que son protocolos de pelvis para ver órganos de pelvis, lo que vimos de próstata, útero, este, mm, vejiga, todos esos protocolos que son para ver los órganos, ¿sí? Que están adentro de la pelvis en sí, van a hacerse protocolo de pelvis. Por eso es muy importante acá en la entrevista y ver qué es lo que se está buscando, porque a veces el pedido es de pelvis y nosotros tenemos que evaluar a ver si lo que quieren ver es justamente órganos internos de la pelvis, si no aclara algo en particular, como uncia de próstata, uncia de cuello de útero, uncia de vejiga. Si no hay un diagnóstico presuntivo en particular, hacemos una pelvis general, ¿sí? Excepto que el paciente refiera molestias al caminar, dolores en las articulaciones, o incluso nosotros podemos tirar a veces una primer secuencia para ver si vemos algo, y ahí si encontramos una patología vemos hacia dónde orientamos el estudio, ¿ok? Posición del paciente, sí, según el equipo en el que trabajen y la altura del paciente, esto va a variar, sí, porque este equipo en particular es igual que los Philips y el conector está en la parte anterior. Hay equipos de General Electric que el conector está en la parte interna del gantry, sí, entonces eso va a depender mucho cómo va a pasar el cable. Si el conector está en la parte interna, que el cable le pase por arriba al paciente suele ser no recomendado. Entonces, en esos casos, el paciente entra de pies. El caso contrario, cuando el conector está en la parte externa, si el paciente entra de pies, la cabeza nos queda al lado de los cables, ¿sí? Que van a estar afuera. Entonces, en general, lo que tratamos de evaluar es eso, que los cables pasen lo más alejado posible de la cara del paciente. Después también hay un límite en cuánto puede entrar la camilla al equipo, entonces en pacientes con extremidades muy largas o pacientes muy altos, entrar de pie no es una opción. Entonces vamos a tener que ir regulando y poniendo elementos sí para separar los cables siempre que no estén en contacto con el paciente. Nada, como cosa general, fíjense que estamos usando acá una torsopa bobina de cuerpo, ¿sí? No hay muchas opciones en general en lo que se puede usar para esto. Yo en particular, una aclaración más, suelo preferir los brazos en el pecho, no los brazos acá a los costados, porque cuando hacemos algunos cortes como los coronales, nada, la fase de lectura la hacemos lateral y no va a haber nada que moleste. En cambio, al estar los brazos, si no miramos bien el protocolo, se pueden llegar a enrollar. Sí, pero bueno, eso va a la comodidad del paciente, a cómo pueda a veces colocar los brazos. Hay pacientes que se les dificulta determinadas posiciones, eso hay que evaluarlo caso por caso. Fíjense el protocolo general de pelvis ósea, coronal steer, coronal T1, axial steer, es lo que venimos viendo con todos los protocolos de músculo esquelético. El grosor de corte, como siempre, va a depender de la cantidad de cortes que hagamos, por eso la variación tan grande, ¿sí? Pero sí, fíjense, ahora vamos a ver una gran diferencia con cadera. El grosor de corte y el espacio entre cortes. Fíjense que tenemos que barrer un espacio bastante importante para agarrar toda la pelvis, y hacer cortes finitos nos va a insumir mucho tiempo cuando nos está buscando en una articulación en particular, si se está buscando patologías a grandes rasgos de los huesos grandes de la pelvis. Pop grande, sí, arriba de 38 centímetros. El TI Steer mínimo 140, sería lo ideal. Bajarlo mucho más nos va a dar una mala supresión y una matriz un poquito más grande que lo que veníamos viendo,
por el hecho de este FOV tan grande, ¿sí? Si no, vamos a perder un montón de resolución y hay muchas lesiones chiquitas en lo que es la pelvis ósea. Por más de que no estén pidiendo articulación sacroiliaca en particular, o que no estén pidiendo sacrocoxis, o que no estén pidiendo pubis, lo ideal es abarcar todo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este caso, lo ideal es barrer un poquito más atrás, ¿sí? Y que agarre bien todo el coxis y el sacro. Acá se buscaba una lesión más anterior, ¿sí? Por eso está estos cortes, pero siempre hay que tratar de buscar la inserción del pubis anterior, ¿sí? Y el sacro atrás, y tratar de barrer lo más posible a todo esto. Los cortes coronales van a seguir el cuerpo del paciente sin ninguna ciencia. Acá hay que tener cuidado, pacientes de mayor tamaño, quizás este FOM nos queda corto, entonces hay que agrandar justamente hacia los laterales el campo de visión para que no se nos enrolle el estudio. Este es un coronal T1, ¿sí? Fíjense que tenemos, hay dos coronales en pelvis ósea, uno es STIR, uno es coronal T1. Acá vemos la grasa hiperintensa, ¿sí? Sin supresión, entonces automáticamente tenemos que darnos cuenta que esto es un T1 por eso. ¿Hay algo más por lo cual puedan darse una idea de por qué esto es un T1 y no otra secuencia, como un T2? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Cómo diferenciamos un T1 de un T2? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Muy bien, Sebastián. ¿Qué de la vejiga? ¿Qué hacemos con la vejiga? ¿Está ahí? ¿No está? Muy bien, tenemos orina, perfecto, bien chicos. ¿Y cómo se debería ver la orina o líquido en este caso? Muy bien, Sebastián, se ve hipointenso, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice que se ve hipointenso? ¿Es un T1, es un T2? Perfecto, eso chicos, es tratar de ubicarse anatómicamente, ver qué órgano nos puede ayudar, ¿sí? A ver justamente ¿qué órgano hueco nos puede ayudar? Que tenga líquido. Si no buscamos, a veces los vasos más grandes nos pueden dar alguna pequeña pista cuando son de circulación lenta, como es la circulación venosa, pero eso es mucho más complicado. Pero bueno, nada, perfecto. Vejiga, siempre va a estar la vejiga por ahí. Difícil perderla en alguno de los cortes. Y yo les voy a... Todos los cortes que hay son así representativos, de hecho son los mismos cortes los que van a aparecer tanto en final como en el examen, ¿sí? Deme un segundito que esto no pasa. Ahí está. Los cortes axiales, sí, acá están un poco exagerados, porque fíjense que hay una pequeña lesión en fémur. Ven esta manchita acá, es una lesión que siempre si la ven deberemos abarcarla, sino con que haya un corte por arriba de las crestas ilíacas y uno o dos cortes por abajo de lo que es el cuello del fémur, sí, es más que suficiente, más o menos hasta esta región yo creo que es correcto. En este caso, como les digo, barrimos un poquito más porque encontramos esta pequeña lesión, ¿sí? Entonces, verla en otro plano siempre ayuda un montón. ¿Ok? Fíjense que no tiene ninguna ciencia. En este caso, la fase de lectura es antero-posterior. Por ende, fíjense que de anterior a posterior es que tenemos el foco un poquito más chiquito. Acá, si el paciente de vuelta es de gran tamaño, habría que agregarle algún sobremuestreo, ¿sí? O un fold-over suppression para que esto no se enrolle. Así es como vemos un axial. Después, de vuelta, recuerden que tanto el axial STIR como el axial de PFAT-SAT se ven muy muy similares, ¿sí? El líquido va a tender a ser un poquito más hiperintenso. En ambas sí es más hiperintenso, obviamente en el STIR que en el de PFAT-SAT, pero en los dos va a brillar, ¿sí? Se van a ver básicamente iguales. Yo no les voy a pedir que me diferencien un T2-FAT-SAT o un DP-FAT-SAT de un STIR, ¿sí? En eso quédense tranquilos. Pasamos a la articulación de cadera. Fíjense que acá nos interesa en particular, ¿sí? La articulación de lo que es el fémur con la pelvis, ¿ok? Siempre acá vamos a tener que también diferenciar si se quiere, si se está pidiendo un pelvis ósea porque quieren ver cadera o si se está pidiendo pelvis ósea para ver nada, alguna otra tipo de lesión, un tumor que puede estar ahí en sacro o en cresta ilíaca molestando, una infección que esté en el psoas ilíaco, son patologías comunes, pero bueno, vamos a orientarlas distinto. Por eso lo que les decía, la gran diferencia con las caderas,
es el grosor de corte y el gap, ¿sí? Y fíjense que acá vamos a agregar un sagital T2 porque en general vamos a estar preocupándonos por una cadera en particular. De vuelta los dos coronales, STIR y T1, axial STIR y un sagital T2. Fíjense que el gap de 1,52 pasó a 0,41, ¿sí? Tratamos de que sea un 10% del grosor de corte aproximadamente. Y el axial de vuelta de 4 a 5 milímetros, lo ideal es que sea de 0,5 a 0,6 milímetros, pero bueno, en algunos equipos abiertos nos vemos obligados a aumentar un poquito el gap, ¿ok? Fíjense que también los sagitales son bastante finitos, y esa es la diferencia principal. Necesitamos muchos más cortes para evaluar la cadera que lo que es la pelvis ósea en general. Hay varias formas de encarar el estudio, ¿sí? Una es haciendo FOB bilateral siempre, ¿sí? Tanto que el coronal como el axial sean bilaterales y el sagital sea unilateral. Si nos piden ambas caderas, vamos a tener que hacer dos sagitales, ¿sí? Pero después cuando se pide una sola cadera, también podemos optar por hacer todo bilateral, ¿sí? O en general, otra es todo unilateral, perdón. O en general lo que se suele hacer es hacer tanto coronal STIR como coronal T1 bilateral con FOB grande y un FOB unilateral en axial chico, ¿sí? Estas son distintas formas de encararlo, va al protocolo que usen en cada lugar. En general está bueno tener alguna imagen por lo menos bilateral porque comparamos las dos caderas, porque a veces una cadera puede parecer patológica y si el paciente solo renguea de una cadera, por ejemplo, de una pierna, y nosotros hacemos el bilateral y vemos que las dos caderas se ven igual, este, podemos ya asumir que el paciente tiene algo que es congénito, ¿sí? O que es la estructura y la anatomía del paciente es en particular. Entonces, a veces tener las imágenes bilaterales nos pueden ayudar en ese sentido. Otra cosa que nos puede ayudar es que una patología esté dando sintomatología en una sola cadera y que resulte que sea bilateral. Entonces podemos agarrar de manera bastante más temprana la patología en la otra cadera que no está presentando todavía sintomatología, ¿sí? Fíjense acá los coronales cómo vamos a abarcar directamente a la articulación, ¿ok? Los cortes son iguales que en lo que es la pelvis ósea, pero nos va a importar nada más la articulación de la cadera abarcando bien todo el acetábulo. Siempre van a sobrar unos cuantos cortes hacia adelante y hacia atrás. Lo mismo acá en el sagital está bueno ver bien todo el rodete que va a estar acá la cápsula fibrocartilaginosa, ¿sí? Que va a estar rodeando, como para no perderlo, ¿sí? Siempre un par de cortes hacia adelante y hacia atrás, como para asegurarnos de que estamos agarrando la articulación en toda su extensión. Nos vamos a guiar en el caso de la cadera por esta línea que vamos a trazar entre las dos partes anteriores de la cadera, ¿sí? Siempre bien paralelo a esto. En general, lo ideal, igual que cuando hacemos las placas de pelvis para la presentación de los coronales, centrar los pies, tener los pies bien paralelos y juntar la punta de los pies en general con algunas cintas o algunas cinchas se los terminamos atando. Pero nos pasan un montón, pero un montón de casos, los pacientes que vienen con dolor no pueden tolerar esa posición por más de que se los atemos, porque no es una cuestión del esfuerzo, sino que esa posición produce dolor. Entonces ahí se evalúa la comodidad del paciente, ¿ok? No es como en una placa que le hacemos sostener un segundito la posición y la sacamos, sino que acá el paciente tiene que estar unos 20 minutos aproximadamente en el estudio, entonces si le duele va a terminar moviéndose o va a terminar cortando el estudio a la mitad varias veces. Entonces, nada, hay que optar por tener imágenes que si bien pueden no ser las ideales, obtener por lo menos imágenes que sean diagnósticas. Acá fíjense que no hay mucha diferencia. Coronal STIR y coronal T1, ¿sí? Muchas veces va a pasarles que no van a llegar a ver la cresta ilíaca por completo cuando se usa el FOB de cadera, porque no nos interesa la pelvis ósea, nos interesa nada más la cadera. Entonces, fíjense que está centrado el campo de visión a la cadera en particular, ¿sí? El otro FOB era mucho más grande en pelvis ósea. En los cortes axiales, de vuelta, en esta vez vamos a seguir una línea imaginaria que va a pasar por arriba, ¿sí? De las dos articulaciones y vamos a cortar bien unos cuantos cortes por arriba y unos cortes por abajo. Obviamente, si vemos patología, vamos a extender estos cortes, ¿sí? Acá lo que les decía recién de esa línea imaginaria, vamos que la cadera bilateral siga esas líneas, ¿ok? Acá tenemos el axial estir de cadera.
Particularidades, sí, a veces cuando vemos patología o se quiere visualizar un poquito mejor el rodete glenoideo, perdón, rodete glenoideo no, el ligamento redondo, sí, que es un ligamento que va desde esta protuberancia que tiene la cabeza del fémur hacia la articulación, sí, vamos a hacer este axial fino al cuello femoral, ¿ok? Cuando hablamos de fino son 3 a 4 milímetros con un espacio entre cortes no mayor al 10%, o sea, si es de 3, de 0,3, si es de 4 milímetros el grosor de corte, 0,4 el espacio entre cortes, ¿ok? Porque se quiere evaluar bien lesiones de acá de la articulación per se, bien chiquitas, ¿ok? O alguna lesión del ligamento que suelen ser muy comunes. Los sagitales pueden ser sagitales estrictos, ¿ok? Siguiendo el muslo o el fémur, o sea, perpendiculares, bien perpendiculares a la secuencia coronal. Otra opción es que sean perpendiculares al cuello del fémur, ¿ok? Otros que sean estrictos sobre el plano axial, o sea, perpendicular a la secuencia coronal también axial, o la cuarta opción es siguiendo al isquion, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, a la izquierda bien estricto, fíjense cómo vamos a hacer los cortes sagitales, siguiendo el fémur, ¿ok? No tiene ninguna ciencia. Acá un poquito más inclinados, siguiendo la cabeza del cuello, esto puede estar angulado un poquito más todavía, ¿sí? Y cortar un poquito más perpendicularmente el cuello, pero que se hacen a la idea, ¿sí? Es una diferencia importante en la angulación. Y sobre el axial, las dos diferenciaciones que les decía, estricto, ¿sí? Un corte sagital estricto sobre el axial o siguiendo la articulación del isquion. En general vamos a usar tanto el perpendicular al cuello como la angulación sobre el axial siguiendo al isquion para visualizar el ligamento redondo. ¿Ok? Esas van a ser las lesiones donde se trata de hacer esa angulación. Si vemos algún tipo de patología tumoral, a veces en el cuello también puede ser útil porque cortamos más perpendicularmente el cuello del fémur y no lo cortamos de manera oblicua. Entonces se ve mejor la extensión de la lesión. Muy bien, vamos a pasar ahora a muslo. Muslo lo que tiene de particularidad que de vuelta, según el tamaño del paciente, nos puede llevar, tener que hacerlo en dos o tres cortes, dos o tres, perdón, paquetes. Lamentablemente, va a depender muchísimo de la patología. ¿Por qué les estoy mostrando este corte en particular del muslo? Porque si nos piden, por ejemplo, una lesión del cuádriceps, cuando nos piden un músculo en particular, nosotros tenemos que agarrar ambas inserciones, ¿sí? Completas. La inserción superior, fíjense dónde está, ¿sí? De la cabeza del fémur en la protuberancia abajo de la espina ilíaca anterior, no recuerdo el nombre de la protuberancia, pero fíjense que llega hasta acá arriba. Entonces los cortes tienen que llegar hasta arriba de la articulación de cadera. Y por abajo va a articular en lo que es el tendón del cuádriceps, sí, casi en rodilla. Lo ideal es abarcar ambas articulaciones. Fíjense que en esto en un paciente de 2 metros, 2 metros 10, es muy difícil a veces de hacerlo en dos partes. Incluso nos ha pasado de tener que hacerlo en tres partes por la extensión de la patología o por la extensión del miembro del paciente. Entonces, cosas a tener en cuenta en los protocolos de muslo. Fíjense que no varía prácticamente nada. Coronal Steer, Coronal T1, Axial Steer, Sagittal T2, ¿sí? De vuelta, grosor de corte y gap es de referencia. Va a depender de lo que se pida y de la patología que se llegue a visualizar, ¿sí? No tiene mucha más ciencia que eso. Igual que como hablamos en lo que es en caderas, de vuelta tenemos la opción de trabajar de forma bilateral o unilateral. Lo mismo que dije para caderas, lo voy a repetir después en pierna. Es ideal tener por lo menos una imagen bilateral. Prefiero yo las coronales porque se visualiza un poquito mejor lo que es la anatomía, como para ver las estructuras en ambos miembros, ¿ok? Entonces podemos hacer FO bilateral grande, ¿sí? Para ambos coronales y lo mismo para los axiales, o hacer solamente ambos coronales bilaterales y el unilateral solamente los axiales, ¿sí? Ambas son correctas. Lo mismo que les dije antes, sí, hay que hacer, si hacemos en el caso más que nada del el muslo que va a ser muy grande, sí, el FOB que vamos a abarcar a veces para poder hacerlo bilateral, tiene que tener una buena resolución espacial, esto implica una buena matriz, ¿ok? Pues si no, nos va a quedar un poco fea la secuencia.
Y lo mismo que les decía recién, se puede realizar solo todo bilateral, coronales bilateral y axiales con FOB pequeño unilateral o completamente el estudio unilateral, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta también cómo programamos la secuencia, porque cuando hacemos FOB grande, en general no tenemos este, secuencias con anti-enrollamiento, entonces tenemos que tratar de agregarle esas opciones justamente para que no se nos enrollen las imágenes. Acá lo que les decía, coronales bilaterales, ok, no tiene mucha ciencia, lo ideal es seguir el fémur. Fíjense que en este caso el fémur de este paciente tiene una pequeña curvatura, entonces lo tratamos de seguir de la mejor manera posible, siempre abarcando de piel a piel, ok, por más de que pidan solo fémur o solo músculo, siempre traten de abarcar de piel a piel porque hay patologías que van a agarrar todos los tejidos, ok. Fíjense acá un ejemplo, cuando no hay una patología marcada o un lugar donde el paciente le duela o algo diagnosticado, esta es una opción, ¿sí? Fíjense que acá estamos haciendo ni cadera por completo ni rodilla por completo, pero estamos abarcando la mayor parte del fémur posible, ¿sí? La mayor parte del muslo posible. Llegamos a ver cadera, llegamos a ver rodilla, pero no se visualizan por completo. Esto es cuando se buscan dolores generales, molestias o dolores musculares que no son puntuales, que no se sospecha un desgarro, ¿sí? Entonces, nada, en algunos lugares de trabajo, en el que yo estoy trabajando ahora actualmente, esto es algo aceptable. Si no, yo debería hacerlo en dos partes, literalmente nos insume el doble de tiempo que muchas veces no lo tenemos y obviamente al momento de darle turno a estos pacientes eso no se contempla jamás. En el caso del axial bilateral, de vuelta, yo acá estoy abarcando una parte intermedia, representativa, justamente porque no había una lesión, ya hice los coronales, no había una lesión puntual, listo, voy a hacer los dos axiales de manera bilateral. ¿Ok? Fíjense acá sobre el sagital, perpendicular también al fémur. No va a quedar perpendicular a ambos fémures, excepto que el paciente quede con las piernas muy paralelas. Suele ser una posición más molesta. Suele obligarnos a agrandar el FOB. Agrandar el FOB casi siempre nos lleva un poquito más de tiempo. Entonces, nada, que acá si no hay patología que no quede perpendicular al fémur en los coronales, el axial no es indispensable, ¿ok? Pero bueno, nada, tratar de abarcar lo más posible y siempre orientar a dónde debería estar la posible patología. Acá como vamos a ver los axiales STIR, y en el caso de ser axiales unilaterales, fíjense como si en ese caso hacemos una leve inclinación hacia el fémur que nos importa. En este caso en particular, fíjense que estamos muy abajo, se ve bien toda la articulación de la rodilla. Este fémur se hizo, este muslo, perdón, se hizo en dos partes. Y fíjense, por eso también les puse esta imagen en particular, cómo se nota la diferencia entre una pierna, entre un muslo y otro. Donde hay patología y donde no. Acá tenemos una lesión ósea, así que se ve bien hiperintensa en el STIR. Vemos una lesión muscular, ¿sí? Y vemos una lesión en la región del tejido graso. Probablemente este paciente haya tenido algún golpe, ¿sí? Por el cual, nada, se lesiona todo, hueso, músculo y grasa, ¿sí? Cuando está todo así lesionado, o es un tumor que está comiendo todos los tejidos, o es un golpe que generó esto. Lo mismo el sagital vamos a seguir siempre al fémur, no va a quedar otra que hacerlo de forma unilateral. En este caso de vuelta, como no se fíjense como acá arriba ya estamos perdiendo señal, cómo se va apagando de golpe la calidad de la imagen, se pone encima más pixelado, ¿sí? Fíjense que la definición es peor, eso es justamente porque ya la bobina no da señal en esa región, entonces, nada, eso es otro signo, de que no podemos hacer el estudio en una sola parte, no nos queda otra que hacerlo en dos, el de este paciente. Y así como vamos a ver el sagital T2, sí, no tiene ninguna más ciencia que eso. Pasamos a la rodilla. La rodilla es una articulación un poquito más compleja, ¿sí? Tenemos muchas inserciones de tendones, muchos ligamentos, muchas bursas o bolsas, ¿sí? Que están para proteger que los tendones no hagan una fricción excesiva, ¿sí? Con otros tendones o con los huesos, incluso con los músculos. Así que nada, es una articulación bastante más compleja. Fíjense acá cómo posicionamos con las bobinas, la bobina específica de rodilla. En la parte de arriba tenemos la bobina que solo tiene chimenea. Este es
la almohadilla que ponemos, perdón, para cuando utilizamos esta bobina para hacer pie o tobillo, pero si le sacamos esto y le ponemos la almohadilla común, podemos utilizarla para hacer rodilla. En el caso de la bobina de abajo tiene dos tapas, una que es esta para hacer rodilla y tiene otra con forma de chimenea, para poder realizar lo que es pie o tobillo. ¿Ok? La realidad es que yo no he visto diferencia en calidad en las que tienen las dos tapas intercambiables o una sola, eso va a depender del fabricante. Ahora cambia un poquito el protocolo, perdón. Fíjense que ahora nosotros tenemos Coronal Steer, que puede ser de PFAT-SAT, axial de PFAT-SAT con este, la idea es que haya uno y uno, ¿sí? Porque el DP nos muestra un poquito mejor las bursas, ¿sí? Y es muy importante el sagital dual, ¿sí? En general, si hay algún caso donde el equipo cuando hace los duales tarda demasiado, hacemos solo el DP, ¿ok? Pero en general, si no, lo ideal es hacer el dual. En el caso que el paciente tenga un implante, que es muy común, ¿sí? Los tornillos por operaciones de ligamento cruzado o a veces por meñisco, usamos siempre secuencia STIR. La secuencia STIR es mucho menos susceptible, ¿sí? A el artefacto metálico que las secuencias FATSAT, ¿sí? Cuando hacemos T1 FATSAT, DP FATSAT, T2 FATSAT van a tender a no saturar bien, ¿sí? A no verse bien y el STIR va a tener artefacto igual, pero va a saturar muchísimo mejor. ¿Ok? Fíjense también el grosor de los cortes, en especial el sagital lo hacemos mucho más chiquito porque tenemos que ver los ligamentos cruzados y en general con los cortes así de finitos se ven en dos, tres cortes, no más que eso. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante mantener el grosor de corte lo más finito que se pueda en el equipo. FOB relativamente chico, una buena matriz, ¿sí? A veces en los casos donde haya una sospecha de fractura, agregamos coronales T1 o T1 FATSAT. Las secuencias GRE se pueden agregar para ver mejor los meñiscos y los ligamentos, ¿sí? Según lo que querramos ver, va a depender en qué plano lo hacemos, ¿ok? Eso es como agregado general, no se vuelvan locos memorizándose esos detalles. Y es a veces ideal incorporar una secuencia volumétrica que vaya de cóndilo a cóndilo, como para asegurarnos ver bien en cualquier plano, tanto los ligamentos como los meñiscos. En los equipos que se puede hacer, muchas veces se hace en especial para buscar lesiones muy, muy chiquitas, ¿sí? Porque a veces nada, nos va a pasar que por más finito que hagamos los cortes, no es lo mismo que una lesión volumétrica y en el volumétrico podemos reconstruir en cualquier plano y se ve muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces ahí es más fácil para el especialista después buscar una patología en particular o una patología muy pequeña. Los cortes coronales siempre vamos a tratar de abarcar un par de cortes, uno o dos por atrás de lo que es la parte posterior de la tibia, sí, los cortes en la parte anterior, lo ideal es que lleguen a rótula. En el caso que nos estén pidiendo alguna lesión del ligamento del cuádriceps o el ligamento rotuliano, que es el de la parte inferior, vamos a tener que abarcar un poquito más. Lo mismo cuando hay estudio de rótula, hay que patear un poquito más para adelante todo lo que es los cortes. Sobre el axial vamos a trazar, acá vamos a seguir, nada, lo que es la extremidad del paciente lo más recta posible. Sobre el axial, lo ideal es seguir una línea imaginaria entre los dos cóndilos posteriores, ¿sí? Trazamos una línea y lo hacemos que sea paralelo a esa línea. Así como vamos a ver el coronal steer, ¿sí? Y los axiales, lo mismo, siempre tratando de abarcar un par de cortes por arriba de la rótula y un corte por lo menos o que abarque bien por completo abajo la inserción del ligamento rotuliano en la protuberancia de la tibia. ¿Ok? Los axiales no tienen más ciencia que hacerlo bien perpendicular a los huesos de ambas piernas. Muchas veces les va a pasar que el paciente no puede extender por completo la extremidad, entonces va a quedar como una especie de pequeña curvatura acá. Nada, tratamos de que sea un intermedio entre lo que es fémur y lo que es la tibia. A nosotros nos importa la articulación en este caso. Así es como vamos a ver los axiales STIR. Y la secuencia sagital sobre el coronal vamos a tratar de trazar las líneas a los costados de la articulación, ¿sí? Vamos a trazar dos líneas paralelas de los cóndilos y que sigan esas líneas, ¿ok? Otra forma es hacer una línea que vaya
perpendicular a los platillos tibiales, ¿sí? Trazamos una línea entre los platillos tibiales y tenemos esa imagen y la hacemos bien perpendicular a eso. Y sobre el axial podemos hacerlo o perpendicular a la línea que habíamos trazado a ambos cóndilos o perpendicular o paralelo, perdón, a la cara interior, sí, del cóndilo externo, ¿ok? Siguiendo esta línea. ¿Ok? Cualquiera de las dos es correcta, vamos a tener una imagen bastante similar. Sí, sobre el sagital lo que vamos a modificar es la angulación, siempre va a ser una pequeña angulación interna, ¿ok? Siguiendo el ligamento cruzado, ¿ok? El anterior, siempre eso es muy importante, tanto angular hacia el ligamento cruzado como abarcar hacia los dos costados los ligamentos laterales de la rodilla. Siempre acá van a ver que se ve un pequeño ligamento acá y este ligamento acá son los ligamentos laterales, siempre abarcando esos ligamentos que aparte al abarcar esos ligamentos nos aseguramos que vamos a barrer este, ¿cómo se llama? Los meñiscos por completo. Sí, que nada, una de las patologías principales de rodillas son ligamentos cruzados y meñiscos. ¿Ok? Así es como vamos a ver un sagital. Este caso es un sagital DP, ¿ok? Viendo el corte del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Este es el ligamento cruzado anterior, este es el ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Fíjense acá cómo se ve cuando nos movemos un poquito más hacia externo el ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Estas son las dos imágenes que queremos conseguir de los ligamentos cruzados. Y en el caso de los meñiscos, en el sagital, la mejor manera de visualizarlos es poner bien brillante el hueso. Un especialista una vez me dijo que te duela mirar ese hueso, ¿sí? Porque es ahí cuando estas pequeñas tracitas, fíjense que acá hay una línea muy leve en este meñisco, acá lo vemos en las dos imágenes de la derecha un poquito mejor. ¿Por qué? Porque queremos resaltar ese pequeño líquido que está ahí. Este es un meñisco que se quebró, ¿sí? Que está partido a penitas y es esa la lesión que estamos buscando. Fíjense en el asta anterior de este meñisco, cómo se ve todo bien negrito. Eso quiere decir que este meñisco, el asta anterior está normal, ¿sí? El asta posterior es donde está la lesión y eso es lo que estamos buscando. Pasamos ahora a pierna, ¿sí? Pierna, igual que como hablamos del muslo, abarca de rodilla a tobillo. Lo ideal es agarrar ambas articulaciones. Fíjese que el protocolo es igual que el de muslo, lo mismo que habíamos visto en miembro superior, lo que son los huesos largos son muy similares. De vuelta acá podemos hacer tanto FOB todo bilateral como FOB unilateral para los axiales o hacer todo unilateral. De vuelta mi recomendación es hacer coronales bilaterales axial unilateral. ¿Ok? Acá repito lo mismo que ya les dije en el muslo, así que no se los digo nuevamente, igual esto les queda. Y acá lo que va a variar también es que cuando hacemos las piernas, la distancia que haya entre las piernas nos va a variar el FOB que tengamos que usar, entonces tenemos que estar atentos a eso, ¿ok? Fíjense, acá lo ideal es angular al fémur, muchas veces si tienen lesiones de los gemelos, sí vamos a angular un poquito más atrás, no, fíjense que acá para angular al fémur, perdón, a la tibia, debería angular un poquito más hacia adelante, acá angulo un poquito más recto para ver el músculo, acá lo que queremos ver, fíjense, este líquido que se ve acá, todo esto blanco, es líquido en uno de los tendones anteriores que está entre el ancoño y los gemelos, ¿ok? Y esa es la lesión que queremos ver, por eso está orientado un poquito más hacia eso y no hacia la tibia en sí. Fíjense cómo vemos acá en el axial de bilateral, sí, sobre el que estamos programando, cómo se ve diferente, cómo esta pierna está mucho más infiltrada con líquido comparado con esta. Fíjense, todo este músculo acá está todo con una infiltración alrededor del líquido que en este lado no se encuentra. ¿Ok? El bilateral un montón de veces también nos ayuda a reconocer la patología. Así como vamos a ver los coronales T1, ¿sí? De ambas piernas. Los axiales bilaterales los vamos a programar así. Acá sí nos vamos a molestar un poquito en tratar de que queden lo más paralelas posibles, ¿ok? Porque acá tenemos un ángulo mucho mayor si el paciente junta las piernas, ¿ok? Entonces tratemos de que queden bien paralelas. Así va a quedar el axial bilateral. Y en el caso de que hagamos axiales unilaterales, sí lo vamos a angular a esa pierna en particular, ¿ok? En general perpendicular a lo que es la tibia, ¿sí? Lo mismo que les dije también con muslo, en pacientes nada, con extremidades muy largas o que tengamos una bobina que tenga mala señal o que sea más chica de lo necesario, quizás hay que hacerlo en dos partes. Pocas veces me pasó con pierna, en general es por la extensión de la patología que llega hasta arriba de rodilla y hasta abajo de tobillo y no porque no el paciente sea muy largo, pero bueno, nada, pequeños detalles a tener en cuenta, ¿sí? Así vemos el axial unilateral.
Y los sagitales no nos va a quedar otra que hacer, si es piernas bilateral, dos sagitales orientados cada uno a la pierna en particular. Fíjense que no tiene tampoco mucho más ciencia que seguir la tibia, ¿sí? En el plano coronal y acá en el plano axial lo más recto, de manera estricta, no tiene más ciencia que eso. En este caso es un ejemplo de este es un Sagital Steer, ¿sí? No es un Sagital T2, pero bueno, estaba entre las opciones, ¿sí? Que siempre les digo, el Sagital puede ser T2 o T2, Steer o Fatsat, ¿ok? Pasamos a tobillo ahora, otra articulación bastante particular y compleja, de vuelta, lo mismo que en rodilla, mucho tendón, mucho ligamento, mucha bursa por ahí metida, saber diferenciar cuando se pide tobillo por la articulación de tobillo per se y cuando se pide tobillo por el tendón de Aquiles, sí, que no es lo mismo como vamos a orientar el protocolo. Ahí estamos. Muy bien. Posicionamiento de tobillo, fíjense lo que les mostraba antes, la bobina particular de tobillo. Muchas veces le ponemos una almohadilla en la parte superior para que el paciente, nada, sienta un contacto y tenga una fijación para no mover los pies. A veces moviendo los dedos, obviamente se va a mover todos los tendones que están en el tobillo y va a generar artefacto. Importante indicarle al paciente que deje las dos piernas quietas, porque a veces se están haciendo una y empiezan a patalear con la otra. Así que nada, pequeñas indicaciones que hay que darle. Pero bueno, nada, siempre esto va a entrar el paciente de pie. No hay mucha más vuelta que darle porque de la otra forma no llega el paciente. Lo mismo pasa con las rodillas. Siempre va a ingresar de pie el paciente. En este caso, cuando hacemos el estudio de tobillo, vamos a hacer, acá sí va a cambiar un poquito el protocolo. Vamos a hacer sagital, STIR y T1, no los coronales, ¿sí? Axiales STIR y T2, ¿sí? Y un coronal STIR. O sea, un STIR en los tres planos, sagital T1 y un axial T2. Esto es por cómo se visualiza mejor la articulación, ¿sí? Vamos a usar un FOB un poquito más chico. Secuencias T1 en otros planos, como puede ser el coronal, nos pueden ayudar a mirar un poquito mejor, ¿sí? Si hay algún caso donde se sospecha una fractura. Y la secuencia GRE de vuelta para ver mejor lo que es tendones y ligamentos, ¿sí? La secuencia axial, no tiene mucha ciencia, sí vamos a tratar de seguir lo que es acá la línea de la articulación entre la tibia, ¿sí? Y el calcáneo. Acá esta articulación es la que nos importa, ¿ok? Bien perpendicular, perdón, bien paralelo a esta línea es como vamos a seguirlo. Unos cortes por arriba siempre la articulación y tratando de abarcar unos cortes abajo del calcáneo. En pacientes que vienen también con sospecha de fascitis plantar, que es una lesión aquí en la planta del pie, siempre tenemos que tratar de abarcar todo lo que es superficie de piel, ¿sí? De talón y de abajo de la planta del pie porque ahí es donde se visualiza bien esta imagen. Sobre el sagital, ok, vamos a tratar de, en este caso, como era la fascitis, seguimos un poquito acá en la planta del pie, sino perpendicular a lo que es la articulación nuevamente. Esto va a variar un montón acá el ángulo de la articulación. Si el paciente tiene el pie, fíjense como acá está más tirado para abajo, más plano, de pacientes que ponen el pie un poquito más recto. ¿Ok? Los pacientes que ponen el talón más cerca de la bobina y un poquito más recto, esta articulación gira hacia adelante, entonces nos queda más siguiendo el fémur. Eso va a haber que verlo según cada paciente, pero más o menos así es como orientamos el axial. Lo importante es no perderse este, mm, ninguna patología. ¿Sí? Fíjense acá en la imagen de la izquierda, en el coronal, como tenemos estos huesos con infiltración, ¿sí? Líquido. Esto es porque este hueso está lesionado, ¿ok? Es patológico. Así es como vamos a ver el axial, ¿sí? Justo en la zona de la articulación. Acá es donde está justamente articulando la tibia con los huesos del tarso. ¿Ok? Y esto que vemos acá, este líquido extra, o sea, este es líquido normal de la articulación, este es líquido extra, acá tenemos patología. ¿Ok? El caso de los sagitales, ¿sí? En la imagen que les mostré antes del axial, por eso en general empezamos con el axial, si no tenemos uno bueno en el localizador. Es muy importante seguir una línea imaginaria que corta acá, una línea que va de maleolo a maleolo, ¿ok? Y la línea esta la tenemos que cortar de forma perpendicular con el sagital. Sobre el coronal, vamos a seguir perpendicularmente la línea que habíamos dicho acá de la articulación.
Siempre traten de agarrar toda la extensión de la articulación. Fíjense acá como este tendón quedó afuera de lo que estamos barriendo, ¿sí? Acá habría que agarrarle uno o dos cortecitos más, ¿sí? A modo de ejemplo de, fíjense como a la izquierda estamos barriendo bien todo con este corte, pero a la derecha quizás en una parte más posterior, que este tendón pasa por acá, por el costado seguramente, es donde nos estamos comiendo la región esta del tobillo. ¿Ok? Esas cositas a tenerlas en cuenta. Miren todos los planos y hagan un barrido de las imágenes que tienen para ver que no se estén comiendo región a estudiar. Así como se ve el sagital, ¿sí? A la izquierda tenemos el estir, a la derecha el sagital T1. En el caso del coronal, va a ser perpendicular a la secuencia sagital, ¿sí? Acá podría estar un poquito más angulado, ¿sí? Siguiendo bien la articulación. Siempre, también depende, perdón, de dónde sospechemos la patología, vamos a orientarlo un poquito más hacia atrás, hacia el tendón de Aquiles, o si no hay lesión en el tendón de Aquiles y lo único que se quiere ver la articulación, fíjese acá, como en el sagital, no estamos barriendo tan atrás, ¿ok? Y acá vamos a seguir de vuelta. Una buena referencia es seguir la tibia, otra es acá la articulación con el tarso, ¿ok? Siempre traten de el coronal que se llegue hasta piel, sí que no quede cortito acá y que no se vea la parte inferior del tobillo. Así es como vamos a ver el coronal. Fíjense que es el mismo coronal de antes que tiene infiltración líquida, ¿sí? Esto tuvo algún golpe, puede ser un principio de esguince o algo así. Pasamos a lo que les decía antes, en los casos en que se pide tendón de Aquiles, fíjense que acá agregamos un sagital gre, ¿sí? Tenemos estir en los tres planos, agregamos un sagital gre y agregamos esta secuencia axial dual que no veníamos usando. Fíjense también que el grosor de corte baja en los planos sagital y coronal un montón, ¿ok? El gap tendiente a cero, tanto el sagital y el axial. Sí en perdón, el sagital y coronal, sí en el axial hacemos un grosor de corte un poquito más grande, ¿por qué? Porque tenemos mucho más que abarcar en ese plano, ¿sí? Entonces no vamos a llegar. Si lo hacemos de 4 por 0,4, ideal es axial, pero no siempre vamos a tener tanto tiempo, ¿ok? Para seguirlo. En este caso vamos a necesitar un coronal bien posterior, ya sea localizador o secuencia, sí o sí. Y fíjense que nada, lo importante es seguir el tendón. Muchas veces vamos a tener que agrandar un poco el FOV y tratar de abarcar la parte inferior en la inserción con los gemelos, ¿ok? Pero siempre siguiendo hacia el tendón. Fíjense cómo acá el tendón, sí, tiene un plano lateral, un poquito más agrandado y se ensancha, sí, entonces el sagital va a ser bien perpendicular al tendón. O sea, siempre tenemos que mirar el tendón, que esto no va a coincidir con la angulación de tobillo, por eso es súper importante. Y fíjense que acá sí lo hacemos más finito y nos importa el tendón. Hacemos cortes de más para los dos lados, seguro, ¿sí? Para ver los músculos que rodean acá el tendón, para ver un poquito los ligamentos, pero en general, si es solo este tendón, lo centramos ahí. Acá tenemos los tres sagitales de uno, Estir y el GRE. Fíjense que el GRE se ve mucho mejor lo que es la trama ósea, ¿ok? Y también fíjense que en este caso tenemos un tendón que tiene lesión, no en el tendón en sí, pero sí en la parte anterior. Fíjense acá en el Estir cómo se ve este líquido que se ve hipo intenso, ¿ok? En el T1, y fíjense cómo cambia la señal acá de este líquido patológico en el GRE comparado con los otros. Aparte, este tendón está un chiquitín agrandado acá en la parte intermedia, ¿sí? Esta inflamación parecería una tendinitis, esto está un poquito más agrandado, ¿ok? El GRE es súper importante para el tendón de Aquiles. En lo que es el coronal, fíjense, vamos a de vuelta a seguir en el plano lateral, sí que es el de mayor extensión del tendón, vamos a seguirlo lo mejor posible. Y fíjense que no abarcamos todo el tobillo, llega hasta la mitad porque nos importa el tendón. Lo mismo vamos a ver en el sagital, ¿sí? Acá podremos angular un poquito más hacia la parte superior, pero como la lesión está más abajo, angulamos hacia esta sección del tendón. De vuelta, mínimo hasta la parte inferior ósea del talón, ¿ok? Para poder bien ver todo el tendón. Y fíjense que acá se nota mucho, perdón, vamos a ver en el sagital lo que les decía antes. Fíjense que acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 cortes en el sagital que vamos a ver del tendón. Y sobre el coronal, gracias, 2,5 les diría que abarcamos. Por eso es súper importante que los cortes sean bien finitos para tendón de Aquiles y cómo cambia la angulación, ¿sí?
y el protocolo si se está sospechando lesión del tendón, así se está buscando un esguince o otro tipo de lesión en el tobillo, ¿sí? Así es como vamos a ver el coronal estir del tendón de Aquiles. Y ahora pasamos a pie, ¿sí? Pie tiene la particularidad de que puede muchas veces dividirse entre retropié y antepié, ¿sí? Retropié se programa en general como tobillo, ¿sí? Un poquito más orientado a los huesos del tarso, pero son las mismas secuencias que tobillo. Y lo que sí va a variar bastante es cuando se hace antepié, ¿sí? Que es para ver el metatarso y las falanges del pie, ¿ok? En algunos lados, en lugar de usar los planos generales del cuerpo, usamos los planos propios del pie. Fíjense que el sagital es igual, lo que va a intercambiar es el axial con el coronal. Lo que es coronal de cuerpo va a ser coronal de pie. ¿Sí? Perdón, lo que es coronal de cuerpo va a ser axial de pie. Se me cambiaron las definiciones. Y lo que es axial de cuerpo va a ser coronal de pie. ¿Ok? En toda su extensión. Estos son los planos propios del pie. Va a depender un montón de, el lugar donde trabajen, ¿sí? La mejor forma de saber cómo trabajan en ese lugar es mirar el coronal. Si el coronal tiene un fobo grande, ¿sí? Y cortes muy, muy finitos, va a ser un coronal propio del pie. Si no, si usan el coronal general de cuerpo como el axial de pie, van a ver que el fobo es mucho más chiquito y los cortes van a tener mayor separación, ¿sí? Entonces, mirando cómo está programado, van a poder darse cuenta cómo es que se trabaja ahí si es que no tienen nadie a quien preguntarle. Acá, entonces vamos a priorizar los axiales y los coronales. Fíjense que tanto el axial como el coronal son estir y T1, ¿sí? Y un sagital estir, ¿ok? Los grosores de corte son relativamente similares, pero lo que les decía, fíjense que el axial propio del pie llega a tener el gap un poquito más grande y el grosor de corte un poco más grande que lo que es el coronal, ¿ok? Entonces ahí van a ver la diferencia. Este, de vuelta de las secuencias GRE a veces nos pueden ayudar a ver los tendones cuando es medio complicado, lo demás no tiene ninguna más ciencia lo que venimos hablando. Los axiales de pie vamos a tratar de seguir lo mejor posible, ¿sí? Lo que es el tarso y perdón, el metatarso y las falanges. Según donde esté la patología esto va a variar. Fíjense algo muy importante sobre el sagital, nos va a pasar más que sobre el axial, que muchos pacientes van a tener los dedos en garra, que en general lo que es el metatarso no va a continuarse en angulación directa con lo que son las falanges. Fíjense que de hecho acá las tres falanges tienen una angulación distinta, entonces angulamos a la región de interés, ¿ok? Y si no, un intermedio, lo que es el pie en general. Está bien, acá es un poquito más complicado por la variabilidad anatómica, ¿sí? Por que suelen tener los pacientes. Así como vamos a ver el axial T1 de pie, ¿ok? El sagital no tiene mucha ciencia, de vuelta vamos a tratar de seguir los huesos largos, ¿sí? Del metatarso, ¿ok? Siempre abarcando los cinco, no nos olvidemos de eso. Y sobre el axial, tratar de encontrar esta línea imaginaria entre todos los metatarsos y hacerlo perpendicular a eso. Sin mucha más ciencia que eso, así vemos el sagital estir. Y el coronal propio del pie, acá vamos sobre el axial, de vuelta, esta vez siguiendo en paralelo, ¿sí? Esta línea imaginaria entre todos los metatarsos. Y sobre el sagital, ahí sí vamos a tratar de seguir todo lo que es, acá estamos tratando de seguir la anatomía del pie en general, no estamos siguiendo un hueso en particular. Sí, si quisiera ver un hueso en particular, habría que angular un poquito más en contra de las agujas de reloj para el metatarso, un poquito más a favor para lo que son las falanges. ¿Sí? Pequeñas referencias que hay que tener, así se ve el coronal T1 de lo que es antepié. ¿Sí? En todos los estudios con contraste, como lo habíamos dicho antes, agregamos un axial T1 FATSAT precontraste y coronal y axial T1 FATSAT postcontraste. ¿Ok? No hay mucha más ciencia que eso. Este es un ejemplo de que es la bobina ideal y la que necesitamos para hacer estudios vasculares de miembros inferiores. Cuando no está esta bobina, perdón, o no hay una bobina XL, utilizamos eh, mitad de lo que es la bobina de cuerpo común en lo que es pierna y la Q-body del equipo para lo que es muslo y nada, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Un ejemplo de un estudio vascular, en este caso venoso. Esta es una forma de hacer un estudio venoso que es muy complicada. Tenemos que tener
protocolo para hacer esto bien armado. En este caso es una paciente que se le está sospechando patología venosa de algún tipo y lo que se quiere intentar con esto es hacer una imagen solamente venosa directa, porque si yo hago la imagen común inyectando en lo que es miembro superior, ¿sí? Ya sea con bomba o de manera manual, primero vamos a tener la fase arterial y después la venosa, ¿sí? La venosa siempre va a estar sucia, por decirlo de alguna manera, con la arterial. Se pueden usar métodos de sustracción, pero no son perfectos. De esta manera yo tomo directo la fase venosa, ¿sí? Entonces tengo una fase venosa pura, pero fíjense que yo acá necesito tener bien preparado doble inyección en los pies, doble vía, esto tiene que estar inyectándose en simultáneo. Y fíjense que acá que está buscando seguramente una trombosis venosa profunda de lo que son las venas de muslo, por eso está puesta la bobina en la parte superior y no en la parte inferior. ¿Ok? Esto para que sepan que existe, si no se vuelvan locos. Acá un ejemplo de particularidad, en uno de los equipos nosotros como la bobina no nos da para hacer el miembro inferior completo con la de cuerpo o se solía romper mucho, utilizamos, esta es la bobina de columna con puente, ¿sí? Utilizamos al paciente con los pies en la parte de lo que sería la cervical, ¿sí? Y todo el resto de la parte bobina de columna nos sirve para tomar imagen del resto de las extremidades. De esto nos valemos de la particularidad que los vasos son más posteriores, ¿sí? Particularmente corren en lo que es muslo de la parte media hacia posterior, entonces siempre llegamos a tener algo de imagen. En pacientes de gran tamaño, muy voluminosos, ya esto se va a complicar porque esta bobina en los laterales no tiene buena señal, entonces ya ahí nada, se va a hacer difícil, pero bueno, como les digo siempre, uno trabaja con lo que tiene, no con lo que quiere. Acá es un ejemplo de que se puede hacer estudios vasculares con secuencias TOF, ¿sí? Como usamos en cerebro, sin contraste, pero estas suelen tener mucho artefacto. Ahí en todas las rayas que ven son artefacto por flujo, ¿sí? Que se ve entrecortado. Entonces no es ideal, ¿sí? En general hay mucho movimiento involuntario en lo que son las extremidades, porque eso es lo que mantiene el flujo venoso. Entonces estos movimientos involuntarios suelen generar esto. Esta secuencia tarda como 12 a 14 minutos, también mucha chance que el paciente se mueva. No es lo ideal. Se puede hacer estudios vasculares sin contraste con esta secuencia que se llama TRANS. Sí o sí necesitamos tener un sensor cardíaco o mínimamente un sensor de pulso periférico. En general, el sensor de pulso periférico a veces da imagen, pero no es la mejor. Lo ideal es tener un sensor de electrocardiograma. Entonces, lo que hace acá el equipo es hacer fase sistólica y fase diastólica. Fíjense en la flechita blanca como la sistólica, vemos que no está tomando señal, se ve el vaso completamente vacío, hipointenso, y en la fase diastólica se ve mucha señal y se ve hiperintenso. Lo que hace después el equipo es restar la fase diastólica menos la sistólica y nos queda este estudio arterial hermoso, ¿sí? este, que es un estudio sin contraste. En este caso es una rodilla sin contraste. El tema es que obviamente con pacientes con ritmo cardíaco irregular, con arritmias, esto sale horrible y demanda bastante tiempo, pero bueno, es una opción que si está bien aceitado y bien armado el protocolo, sale muy bien para hacer estudios sin contraste. Pero bueno, la realidad es que el gold standard es hacer el estudio con... perdón, este es un ejemplo de el estudio con contraste, es el gold standard. Este es un ejemplo ya de ambas piernas, ¿sí? También con este método que les decía recién. Fíjense que acá tenemos la imagen en, ¿cómo se llama? En fase diastólica, en fase sistólica, y acá la sustracción que hacemos en el medio, como se ve bien, las arterias de esta extremidad. Esto se puede hacer también para miembro inferior completo, pero acá ya sí o sí necesitamos el estudio contrastado. Fíjense que acá, como habíamos visto antes, donde se ven estas imágenes, son los cortes donde se pegaron las distintas secuencias. Esto es un paquete superior para ver la parte inferior, lo que son las sílicas comunes, paquete intermedio para muslo y rodilla y paquete inferior
donde vamos a tener las piernas y los tobillos. Acá fíjense que hay como una diferencia de señal, es porque las dos partes de arriba están hechas con la Q-body, o sea, con la bobina integrada del equipo, y la parte inferior está hecha con la bobina de cuerpo. Por eso es que está esta diferencia en intensidad de señal. Pero fíjense que, nada, es un estudio que sale muy, muy bien, sale muy, muy lindo con contraste. Y acá un ejemplo de a veces en articulaciones más chicas, nosotros tenemos que hacer, perdón por la velocidad, no lo puedo poner más lento, que es esta imagen, ¿ok? Pero se los paso de vuelta, que es en lugar de utilizar una secuencia con contraste clásica como la de cuello, con bonus track, hacer estas secuencias de cortes muy muy rápidos, fíjense que son de 30 segundos nada más, sí que nos permiten tener este llenado dinámico de esta malformación. Esta es una MAV arteriovenosa, ¿sí? En este caso le tuvimos que poner bastante contraste para que tiña bien, en este caso el dinámico, pero son más secuencias más cortitas, lo habíamos visto para mano, pero fíjense que son secuencias de 30 segundos que nos permite tener una buena fase arterial y después ver cómo se va llenando las sucesivas fases venosas, ¿sí? La patología. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy.